Hola a todos, muy buenas tardes, buenos días, dependiendo de dónde nos estén viendo y escuchando. Excelente día a todos. Bienvenidos a este webinar regional de Proyectum, que en esta ocasión tiene el nombre La agilidad de negocios requiere una mentalidad de crecimiento y que estará impartiendo en unos momentos más Omar García de Proyectum México. Antes de empezar con la presentación de Omar, el gran tradicional saludo a todos los que nos escuchan y nos ven en Caracas, Ciudad de México, en Costa Rica. Estoy viendo aquí también algunos mensajes desde San Francisco, de Lima, Perú, de Bogotá, de Santiago de Chile, de Costa Rica, y que ya lo había mencionado, desde aquí de México, desde donde nos encontramos transmitiendo, desde Caracas, Venezuela, y bueno, pues muy buen día a todos ustedes, bienvenidos a este webinar regional. Antes de comenzar, también me gustaría recordarles algunos puntos importantes de los webinars de Proyectum. Recuerden que para poder obtener la constancia de participación de este webinar y de otros webinars que ofrece Proyectum, es necesario que ustedes puedan cumplir el mínimo de 55 minutos de conexión durante la actividad para poder recibir esa constancia de participación que avala un PDU. Si ustedes cuentan con estos 55 minutos, ustedes estarán recibiendo en próximas fechas, junto con el video de la grabación, esta constancia para poder avalar sus PDUs. También les recuerdo, el siguiente punto es que nos sigan en redes sociales, las redes sociales de las diferentes oficinas de Proyectum, tanto México y Latinoamérica, para que se enteren de los detalles que estamos preparando para todos ustedes, desde nuevos cursos, nuevos seminarios, otros webinars, y bueno, promociones que tiene cada oficina para ofrecerles a todos ustedes. Y también, el último punto, si ustedes quieren hacerle llegar alguna pregunta a Omar para la sesión de preguntas y respuestas que normalmente tenemos al final ya cuando termina su presentación, lo pueden hacer a través del espacio de preguntas y respuestas de la aplicación. Si ustedes mueven un poquito su mouse, ustedes les saldrá una barrita y ahí está el icono de preguntas y respuestas. Y bueno, sí, ahora sí, sin más ni más, pues vamos a presentar a Omar García, que para mí es un gran gusto, además de ser un gran colaborador de Proyecto México, para mí es un gran amigo, al cual le deseo siempre lo mejor. Y bueno, Omar García es ingeniero en sistemas computacionales, cuenta con más de 10 años de experiencia en la ejecución de proyectos de consultoría de TI y de negocios. Actualmente se desempeña como coordinador de innovación en Proyecto México, donde participa como consultor, capacitador y facilitador en temas de dirección de proyectos, agilidad, procesos de negocio, innovación, entre otras disciplinas. Además, él es el editor del boletín y el blog de Proyectum y es fundador de Ronin Educación, un emprendimiento de Proyectum México para acercar el concepto STEM para niños y jóvenes de habla hispana. Así que, querido Omar, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Gracias por la presentación, Hugo. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo a todas las personas que están conectadas desde diferentes partes del mundo. Me encuentro muy contento y listo para comenzar, Hugo. Perfecto, Omar, pues sin más ni más, vamos a darle al tema porque suena a que está muy interesante. Claro que sí, muchas gracias, Hugo. Dicen que las habilidades humanas son como los recursos naturales, están enterradas bajo la superficie y hay que descubrirlas. Y puede ser que nunca las descubramos. Una frase del profesor Ken Robinson. Buenas tardes a todos, mi nombre es Omar García y el día de hoy me encuentro muy contento, como siempre, de participar en un webinar más de Proyectum. Para hoy tenemos preparados los siguientes temas en la agenda: conocer qué es esto de la mentalidad de crecimiento y cómo es que las personas pueden llegar también a tener una mentalidad fija. ¿Qué es o por qué la importancia de conocer la mentalidad de crecimiento en la agilidad de negocios? ¿Por qué es importante reconocer e incluso celebrar el fracaso? ¿Y por qué también es importante, para poder seguir desarrollando esta mentalidad de crecimiento, aprender a decir no lo sé? Al final, entre todos llegaremos a conclusiones. Como decía Hugo, desde este momento se les invita a que hagan llegar sus preguntas, sus comentarios, que al final de cuentas, estas conversaciones o estos espacios que generamos en Proyectum, como los webinars, son para ustedes y se enriquecen con sus comentarios, preguntas y dudas de todos ustedes. Así que vamos a comenzar con este tema de mentalidad de crecimiento.
¿Qué es esto de mentalidad de crecimiento? Bueno, yo lo comencé a estudiar el tema a partir de la agilidad de negocios. Nosotros en Proyectum, a partir del último año, hemos estado estudiando intensamente el tema de agilidad de negocios, sobre todo el modelo de agilidad de negocios publicado por el Business Agility Institute, que consta, como vemos aquí, de 12 dominios, y vamos a platicar un poquito más a detalle de este dominio o de este modelo más bien más adelante. Ya lo hemos hecho en otros webinars, pero vamos a profundizar un poquito. Y si se dan cuenta, justo de este lado tenemos uno de esos dominios que se llama Growth Mindset o mentalidad de crecimiento. Cuando uno empieza a investigar qué es esto del Growth Mindset o qué estudios hay respecto a este tema de la mentalidad de crecimiento, siempre vas a encontrarte de primera mano como referencia a la profesora Carol Dweck, la que vemos en la fotografía del lado izquierdo. La profesora Carol Dweck ha hecho diversos estudios respecto a la mentalidad de crecimiento, y estos estudios los ha realizado como profesora de psicología en la Universidad de Stanford. Muchos de estos estudios enfocados principalmente para cómo mejorar el aprendizaje en los niños. Ella se preocupa mucho de cómo los padres de familia podemos desarrollar esa mentalidad de crecimiento en nuestros hijos para que se enfrenten a los retos del futuro, un futuro cada vez más incierto, originado principalmente por tantas disrupciones tecnológicas. Para hablar acerca de la mentalidad de crecimiento es necesario también hablar acerca de la mentalidad fija. A lo largo de estos estudios que ha realizado la profesora, se ha encontrado estas dos cosas. Por un lado, están las personas que afrontan los retos de la vida desde una posición o desde una mentalidad fija. ¿Qué quiere decir? Que estas personas consideran que la inteligencia, las habilidades, el conocimiento, la creatividad es algo innato e inmutable. Es decir, que si tú naces, si tú tuviste la suerte de nacer inteligente, es algo que ya no vas a poder modificar. Desgraciadamente para ellos, si naciste con la mala suerte de no poseer esa inteligencia, pues también no vas a poder modificarla. Sin embargo, las personas que tienen una mentalidad de crecimiento, ellos consideran que la inteligencia y las habilidades pueden seguir desarrollándose en cualquier momento, siempre y cuando haya un entrenamiento, un esfuerzo y constantemente estés experimentando y empujando los límites. Esta profesora menciona que en cualquier punto de nuestra vida nosotros podemos desarrollar una mentalidad de crecimiento. En una de las conversaciones que ha tenido públicas, hacia el final de este webinar les voy a mandar unas referencias de dónde obtuvimos toda esta información. Pero en una de estas pláticas que está publicada, le hacen la pregunta de si las personas podemos desarrollar una mentalidad de crecimiento y hasta qué edad podemos desarrollarla. Lo que contesta la profesora es, no hay un límite de edad. En cualquier momento, cualquier persona podría desarrollar una mentalidad de crecimiento. Y lo que hace mención también es, todas las personas en algún momento podemos tener una mentalidad fija y podemos tener una mentalidad de crecimiento o al revés. Es decir, nosotros podemos considerarnos que tenemos una mentalidad de crecimiento, pero hay veces en las que la vida nos presentará ciertos retos que nosotros podemos ver como muy complicados. Y en ese momento a lo mejor podemos empezar a tener una mentalidad fija. Lo importante aquí es reconocer que existen las dos y saber que siempre vas a poder desarrollar esta mentalidad. ¿Qué es lo que pasa con las personas que tienen una mentalidad fija? Pues ellos temen experimentar, no se sienten cómodos probando cosas nuevas, se sienten vulnerables y cada vez que los sacas como de su zona de confort, ellos se sienten como poco inteligentes. En un webinar anterior que me tocó dar aquí para Proyectum, hablábamos acerca de la importancia de vivir en un estado de novato permanente. Esto nos permite estar constantemente aprendiendo y estar abiertos a nuevos aprendizajes. Pero si tú no rompes con ese status quo que a lo mejor ya tienes por la experiencia de tu trabajo, porque ya ganaste reconocimiento entre tus compañeros, porque ya te asignaron un puesto de liderazgo y consideras que no puedes estar
viéndote ante los ojos de los demás como una persona vulnerable o poco inteligente, en ese momento estás frenando tu aprendizaje y te estás quedando en una mentalidad fija y no desarrollando tu mentalidad de crecimiento. Como les decía, la profesora Carol Dweck ha hecho muchas de estas investigaciones orientadas a cómo es que los padres pueden desarrollar una mentalidad de crecimiento para sus hijos. Ella menciona que necesitamos niños que amen los desafíos y la incertidumbre. Pero yo aquí les menciono que este tema puede ser aplicado para cualquier persona de cualquier edad. Nosotros hoy en día necesitamos profesionales, necesitamos personas, necesitamos adultos que amen los desafíos, que se sientan cómodos tomando decisiones en ambientes de incertidumbre, que no le teman a la experimentación y potencialmente al fracaso, que es algo que también vamos a estar hablando en unos momentos más. Si nosotros sabemos navegar entre los desafíos, tenemos mayor probabilidad de estar reinventándonos en estos ambientes que cada vez cambian. Y lo que habla precisamente la agilidad de negocios es de cómo estar adaptándonos a los cambios y cómo sacar provecho de esos cambios para beneficio de nuestros clientes. Como les decía, ya hemos hablado acerca de la agilidad de negocio en este espacio. De hecho, los invito también a visitar el blog donde hemos publicado ya varios artículos referentes a la agilidad de negocio. Y la agilidad de negocio, por lo menos dentro de lo que más nosotros hemos estudiado y desmenuzado en Proyectum, es este modelo de dominios de agilidad de negocios publicado por el Business Agility Institute, el cual consta de 12 dominios que interactúan a través de 4 dimensiones, todos alrededor del cliente, como podemos ver aquí. Una de las cosas que pone mucho valor este modelo es volver a darle el valor de importancia que tienen nuestros clientes. Las empresas a veces olvidamos que estamos en este negocio por nuestros clientes para generarles valor. Ellos son los que nos brindan un propósito para estar aquí. Y dentro de la agilidad de negocios, como les mencionaba hace rato, hay una dimensión que se llama individuos y dentro de esa dimensión podemos encontrar un dominio que se llama Growth Mindset, que es el tema que estamos revisando hoy, la mentalidad de crecimiento. Y este modelo habla acerca de que hoy en día, a través de tantos cambios que estamos experimentando en el mundo de los negocios y en el mundo en general, la agilidad de negocio requiere que las personas se sientan cómodas tomando decisiones en un entorno dinámico y ambiguo sin temor al fracaso. Y aquí recalco la palabra fracaso porque la vamos a ver ahorita a continuación, cómo es importante para que nosotros podamos desarrollar esa mentalidad de crecimiento. Cuando hablamos de fracaso, sobre todo en culturas como la nuestra y de Latinoamérica, se piensa como algo malo. Vamos a ver ahorita por qué tenemos que cambiar ese paradigma de ver al fracaso como algo malo. Dice aquí, las organizaciones ágiles son fundamentalmente organizaciones de aprendizaje en todos los niveles. Así como hablábamos hace rato de que la mentalidad de crecimiento se desarrolla a partir de un aprendizaje, las organizaciones también pueden tener esta mentalidad de crecimiento partiendo de lo mismo. Siempre, 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 siempre estar tratando de aprender algo nuevo. Por eso dice que también se les conoce como una mentalidad de aprendizaje, donde el resultado que podemos obtener de este aprendizaje como organización es una mejora continua. Entonces, para poder tener esta mejora continua, tenemos que tener esos espacios de diálogo para poder aprender de lo que vamos experimentando. Sin embargo, ustedes me podrán decir si siempre tenemos ese tiempo para dialogar, para escucharnos, para reflexionar sobre las lecciones aprendidas de los últimos proyectos que hemos realizado. Normalmente no tenemos tiempo, siempre estamos a las prisas, siempre estamos con la operación diaria y no podemos bajar ese ritmo. Nos sucede como al leñador con su hacha. Dice, al igual que el leñador que se niega a afilar su hacha porque tiene demasiados árboles para cortar. A muchas organizaciones nos sucede lo mismo. No nos damos el tiempo para poder reflexionar sobre lo aprendido. Y es necesario a veces darnos estos tiempos, estos espacios de diálogo para saber qué es lo que está funcionando, qué es lo que está diciendo allá afuera nuestros clientes. A veces el cliente nos está diciendo a gritos lo que necesita,
pero no lo escuchamos. A veces no nos damos este tiempo para escucharlo y para reflexionar y realmente interiorizar qué es lo que nos está diciendo el mercado, hasta que de repente pasa algún competidor y nos arrebasa. ¿Por qué? Porque él sí se dio estos tiempos para reflexionar, para saber qué es lo que puedes aprender de las reflexiones, de lo que ya viviste, de las lecciones aprendidas. Entonces, los invito aquí a esta parte de que si quieren ser una organización con una mentalidad de crecimiento, se den estos espacios para dialogar e intercambiar opiniones sobre las lecciones aprendidas que tengan. Hasta este momento platicamos ya un poquito acerca de qué es la mentalidad de crecimiento, qué es la mentalidad fija, qué es o por qué es importante y cómo podemos desarrollar una mentalidad de crecimiento en la agilidad de negocios. Y les mencionaba y recalcaba que es importante para poder desarrollar una mentalidad de crecimiento el poder reconocer e incluso celebrar los fracasos y también aprender a decir no lo sé. Cuando nos dicen, ok, está bien, veo importante el desarrollar una mentalidad de crecimiento, pero ¿cómo le hago? Bueno, pues vamos a empezar por ver de diferente forma el fracaso. El fracaso nos puede servir para aprender e incluso es importante celebrarlo. Pero muchas veces, como les decía, en nuestras culturas es muy estigmatizado. Cuando alguien comete un error, cuando alguien comete un fracaso, es señalado y es señalado como algo negativo. Aquí les platico brevemente una historia que a mí me sucedió en los inicios de mi carrera. Me encontraba yo trabajando como en el área de pruebas de desarrollo de software. En la industria de desarrollo de software yo hacía pruebas y en algún momento me sucedió que el equipo de pruebas en el que yo estaba habíamos cometido el error de no probar bien una parte del sistema. Cuando esta parte pasó como aprobada por nuestra área, pues se fue directamente a producción y obviamente en producción saltó el problema o el error que nosotros no habíamos detectado. Cuando sucedió, yo inmediatamente identifiqué que ese problema había surgido de nuestra área, que fue algo que no probamos y lo hice ver con el equipo de desarrollo, porque consideré en ese momento que al hacerles ver dónde estaba el problema, ellos no tendrían que tener o no tendrían que perder el tiempo tratando de investigar dónde se originaba el problema. En ese momento, la jefa que yo tenía me hizo un fuerte reclamo diciendo que ellos no tenían que saber de nuestros problemas, que no tenía que evidenciar al equipo de trabajo, que habíamos quedado ya mal. Y sí habíamos quedado mal, pero si no evidenciamos los problemas, por un lado, iba a ser que el equipo de desarrollo trabajara el doble, tratando de encontrar dónde estaba el problema. Y por el otro lado, si no evidenciamos los problemas, no podemos aprender de ellos. Entonces, una parte importante para poder estar en este camino de desarrollar una mentalidad de crecimiento es empezar a reconocer que todas las personas podemos fallar. Y para esto, me parece muy interesante platicar un poco acerca de un libro interesante de Andrés Oppenheimer que se llama Crear o Morir, en el cual se plantea cuestionamientos muy interesantes. Por ejemplo, ¿por qué en la región de Latinoamérica no ha surgido un Steve Jobs o un Silicon Valley? ¿A qué se debe? La conclusión a la que llega el autor es que en nuestra región vemos a nivel social y legal el fracaso como algo negativo, mientras, por ejemplo, en regiones como Silicon Valley, el fracaso se ha empezado a ver como la antesala muchas veces del éxito. Un gran acierto que han hecho en Silicon Valley, por ejemplo, es que han creado una cultura donde, por ejemplo, el miedo a perderse una oportunidad es mucho mayor que el miedo al fracaso. Cuando hablamos con las organizaciones, parte del trabajo que hacemos nosotros en Proyectum, además de dar capacitación, es estar dando consultoría al interior de las organizaciones. Cuando estamos con ellas platicando, muchas veces nos dicen, es que queremos mejorar la innovación. Y cuando empezamos a investigar cuáles son las cosas que están haciendo, cuáles son las iniciativas que tienen para la innovación,
nos damos cuenta que el fracaso lo siguen viendo como algo malo. Quieren ser innovadores, pero no quieren experimentar. O están empezando a experimentar, pero cada que hay un error, cada que hay un fracaso, la gente es señalada. Entonces, tanto la mentalidad de crecimiento como la innovación van muy de la mano. Ambas van a florecer en ambientes donde las personas se sientan cómodas experimentando, donde si hay un error no van a ser señalados ni juzgados. Incluso hay organizaciones que van más allá y esto de experimentar lo ven como un KPI o como un indicador que se tiene que estar midiendo. Incluso también hay organizaciones que miden cuánto aprendizaje se ha ganado a partir de los fracasos. Como dicen por ahí, todo lo que se mide se puede mejorar. Pero si nosotros los errores, en vez de estarlos midiendo y evidenciándolos, los queremos ocultar, pues nunca vamos a desarrollar esta mentalidad de crecimiento. Lo que dice el tema de mentalidad de crecimiento en el modelo de dominios de agilidad de negocios es que la mentalidad de crecimiento es la capacidad de experimentar, ya platicamos un poco de ello, la importancia de estar experimentando y empujando los límites para no quedarnos en una zona de confort. Fallar rápidamente con un pequeño radio de explosión y recuperarse más rápido. Entonces, hoy en día lo que buscan las organizaciones ágiles para poder desarrollar una mentalidad de crecimiento y estar aprendiendo y estar siempre vigentes es experimentar. Y para poder experimentar, potencialmente vamos a fallar y ese fallo lo tenemos que aprender para recuperarnos pronto y aprender de él. Tenemos que cambiar este paradigma de pensar en el fracaso como un error, sino más bien como una oportunidad de aprender. Proporciona un entorno donde sea seguro fallar, donde se identifica, reconoce e incluso se recompensa fácilmente a aquellas personas que están dispuestas a experimentar. Repito, todas las organizaciones quieren ser innovadoras, quieren sacar un producto innovador, pero no generan el ambiente donde las personas se sientan cómodas experimentando, porque al primer error son señaladas. Vamos a pasar con el siguiente tema. Ya les hablaba acerca de que para comenzar a desarrollar una mentalidad de aprendizaje o una mentalidad de crecimiento, es importante estar reconociendo el fracaso, pero también es importante tener la humildad de decir no lo sé. A veces tenemos esta presión tan arraigada de, sobre todo ya cuando estás en una posición de liderazgo, de que tienes que saberlo todo. Y realmente no hay por qué saberlo todo. Si todos nos vemos como un equipo, entre todos podemos encontrar la solución. Vamos a ver la importancia de aprender a decir no lo sé. Para este tema, donde la mentalidad de aprendizaje o la mentalidad de crecimiento se debe de poner en práctica, este es uno de los primeros pasos, el aprender a decir no lo sé. Es algo que se menciona en el modelo de dominios de agilidad de negocios, el aprender a reconocer y decir no lo sé y lo vamos a aprender juntos. Para este tema de aprender a decir no lo sé, les quiero contar una historia que cuenta el profesor Ken Robinson. El profesor Ken Robinson es uno de los gurús en temas de educación y creatividad y él en una conversación que tiene menciona que le tocó compartir escenario con otro gurú, el Dalai Lama. Estaban en una convención, me parece que en Canadá, y al momento de estar dando la charla al Dalai Lama, una persona le hizo una pregunta. Lo que comenta Ken Robinson es que después de varios después de varios minutos de estar reflexionando esta pregunta, lo que contestó el Dalai Lama fue, no lo sé. La reflexión a la que llega Ken Robinson es, uno de los maestros más reconocidos a nivel mundial, que es experto en diversas áreas del conocimiento, no tiene reparo en decir, no lo sé. Lo que invita Ken Robinson es a que, sobre todo Ken Robinson, que también se dedica a temas de educación para niños, menciona, si este profesor no tiene reparos en decir no lo sé,
cualquier profesor no debería de tener problema en reconocer no lo sé. Hoy en día, los profesores y muchos de nosotros nos encontramos bajo la presión de tener que saberlo todo. No tenemos a veces esa humildad para decir, ¿sabes qué? No lo sé. Pero cuando no tenemos esta humildad de decir no lo sé y empezamos a inventar de un tema o a tratar de dar una respuesta que no tiene nada que ver con el cuestionamiento que se está realizando, no podemos desarrollar esta mentalidad de crecimiento. Como lo decía, dice, socialmente todos soportamos la presión de fingir que sabemos cosas que realmente no sabemos. Y lo decía hace rato. A veces ya cuando tienes una posición de liderazgo, cuando tu equipo de trabajo depende de ti y se acercan a ti para consultarte dudas, puede llegar a resultar a veces más complicado decir esto de no lo sé, pero no está mal, o sea, hay que reconocerlo. Eh, Junto con este webinar publicamos un artículo que habla muy apegado a lo que estamos hablando el día de hoy. Y alguien de ustedes nos hizo favor de llegar un comentario en el que decía que le había parecido interesante justo esta parte en la que los líderes tienen que aprender a tener esa humildad de decir, no lo sé. A veces el equipo de trabajo, tu equipo de trabajo va y te busca esperando en ti la solución, la respuesta mágica, y tú por tratar de estar en esa posición donde lo sabes todo, quieres dar esa respuesta mágica que a veces no tienes. Y está bien no saberlo todo, hay que reconocerlo. Dice el modelo de agilidad de negocio que es un buen primer paso para desarrollar la mentalidad de crecimiento. Entonces, en esta parte también los invitaría yo, en primera, a cambiar este paradigma que tenemos de ver como algo malo el fracaso. Y en segundo, si ustedes están en esta posición de liderazgo, el profesor Ken Robinson hablaba acerca de los profesores, pero igual yo insisto en que esto puede aplicar para cualquier persona y a veces para gerentes y para personas en posición de liderazgo, que no está mal decir no lo sé. Está bien que entre todos encuentren las soluciones como un solo equipo. Hemos llegado al final de esta conversación que tenía preparada para ustedes. Como les decía, he dejado un buen espacio para que entre todos lleguemos a estas conclusiones, porque al final de cuentas, estos espacios de diálogo se vuelven más enriquecedores con sus comentarios y con sus preguntas. Por aquí yo tengo una conclusión, tengo un par más, pero antes de verlas todas quisiera que ustedes nos hicieran llegar sus comentarios. La primera reflexión que tengo, la primera conclusión es que tenemos que seguir descubriendo nuestras habilidades. Al inicio les hablaba acerca de una frase del profesor Ken Robinson que les decía que las habilidades humanas son como los recursos naturales. Todos los tenemos y están ahí bajo la superficie, pero tenemos que estar rascando, tenemos que estar escarbando para poder encontrarlas. Y lo importante hoy en este mundo de negocios es que no nos quedemos con una mentalidad fija y que estemos dispuestos a tomar riesgos, a experimentar, aunque potencialmente fracasemos. Así que antes de pasar con las siguientes conclusiones, me gustaría saber cuáles son las preguntas que ustedes tienen, cuáles son los cuestionamientos, sus opiniones y sus puntos de vista. Estimado Omar, pues mira, si quieres empezamos con una que tenemos en este momento en el chat Claro. de Roy Barrantes. Dice, queda claro que existe una diferencia entre la mentalidad individual y la mentalidad de la organización. ¿Cuál podría ser una estrategia para lograr que la mentalidad de la organización evolucione hacia ver los fracasos como un solo paso intermedio para lograr el éxito? Muy Muchos bien. fracasos son simplemente inaceptables para las organizaciones y eso limita la creatividad de los colaboradores. Ok, muy bien. Muchas veces la cultura de la organización y la mentalidad de la organización va muy ligada a los fundadores de la empresa o al director de la empresa o a los puestos directivos de la organización. Es importante empezar a cambiar la mentalidad de estas personas, porque si ellos reconocen que es necesario adaptarnos a los cambios actuales, desafiar
esta volatilidad en los mercados a partir de un aprendizaje continuo es la manera en la que nosotros podemos, como organización, empezar a permearlo a todos los individuos para que tengan esta mentalidad de crecimiento. Lo mismo sucede para la parte de la experimentación. Si ellos generan este ambiente seguro del que hablaba yo hace rato, en el que la experimentación es algo que se premia, incluso fallar y aprender de sus errores es algo que se premia, que se reconoce y que está como parte de los indicadores de la organización para poder desarrollar esta mentalidad de crecimiento, es un buen primer paso, pero muchas veces es complicado dar ese primer paso, hacerles ver a estas personas, a los líderes, a los que toman la decisión al interior de la organización, que tienen que cambiar su mentalidad fija por una mentalidad de crecimiento. Perfecto, Mar. Hay un par de preguntas que tienen que ver con lo mismo. Nos dicen, ¿cuál es la mejor forma de implementar una metodología ágil? ¿Cuál es la mejor? Mira, lo que nosotros decimos en Proyectum cuando las organizaciones nos hablan para esto, organizaciones que a lo mejor ya vienen con una práctica de dirección de proyectos y que ahora quieren cambiar por una metodología ágil, lo que les decimos es, hagan una prueba. O sea, como lo venimos platicando ahorita en este tema, hagan una experimentación en el cual agarran un equipo de 4, 5, 6 personas y esa le asignan un proyecto que puedan empezar a desarrollar bajo una metodología ágil como Scrum. Cuando eso comience a tener buenos resultados, obviamente tienes que desarrollar este ambiente seguro también del que hablábamos, donde estas personas puedan tener todo lo necesario para poner en práctica esa metodología. Porque si de repente no le das todos los recursos para desarrollar esa metodología, cuando el proyecto como que sí es con metodología ágil, pero de repente como que no, entonces le estás quitando la oportunidad de probar y de experimentar a tu equipo una metodología ágil. Si les generas este entorno para aplicar la metodología ágil, es muy probable que el éxito del proyecto esté asegurado. Y esto puede volverse un caso de éxito al interior de la organización y eso se puede comenzar a replicar en otros proyectos, con otros equipos, con otras áreas. Lo ideal sería que empezaras con una prueba pequeña, con un equipo pequeño, con un proyecto pequeño y que eso se vuelva un caso de éxito para que se vuelva un efecto viral al interior de la organización. Tienes tu micro apagado, Sí, amigo. gracias. Sandra López nos pregunta, justamente hablando de esto de que hay empresas que deben de cambiar el chip, dice, es cierto, en Latinoamérica vemos el fracaso como lo peor. Pero realmente, ¿cómo podemos hacer para que las empresas cambien ese chip? Ok, pues mira, ahí es una tarea que no me gustaría llamarla complicada, pero que sí va a enfrentar diversos retos. Creo que se está trabajando ya para que precisamente el tema del fracaso en Latinoamérica se vea de forma diferente. Hace algún tiempo me tocó ver una charla de una chica, que ahorita no recuerdo su nombre, pero es una chica aquí en México, que ella empezó a organizar conferencias que les llamaba Fuck Up Nights. Y en estas Fuck Up Nights lo que hacía era que invitaba a personas para que hablaran de sus fracasos, ya sea emprendedores que habían puesto algún negocio y que no había resultado. Entonces iban y platicaban qué fue lo que hicieron, en qué consistía el proyecto, cómo fue que fracasó y qué fue lo que aprendieron de ellos. Yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es precisamente esto, evidenciar que existen fracasos. El gran problema es que muchas veces, como les platicaba, tratamos de ocultarlos. Esta misma chica, a partir de esas pláticas que organizaba, creó ya todo un instituto que se llama el Instituto del Fracaso, algo así me parece. Sigue haciendo estas Fuck Up Nights y ya las hace en distintas partes del mundo. Me parece que ya son varios países que se han sumado a la iniciativa y de hecho también escribió un libro que habla acerca de todas estas historias de fracaso. Entonces, como les decía, algo importante o algo bueno que ha hecho, por ejemplo, Silicon Valley es que tienen más temor a perderse una oportunidad que el miedo a fracasar. Entonces hay que empezar a generar esta cultura de que el fracaso es muchas veces la antesala del éxito.
Perfecto, Mar. Jacqueline Castro nos pregunta, por favor, ¿podrías dar datos o información de empresas que miden el aprendizaje de los errores o fracasos y cómo es Cl- que lo hacen? claro que sí, Jacqueline, justo para esta conversación no lo traigo preparado, pero recientemente el Business Agility Institute, quien ha publicado el modelo del que les platiqué, el modelo de agilidad de negocios, ellos cada año hacen un estudio con diversas organizaciones que están llevando la agilidad a su forma de trabajo y ellos después de que hacen este estudio publican los resultados. El año pasado fue la primera vez que publicaron los resultados y este año me parece que ha de tener menos de 2 meses que publicaron los resultados del estudio del 2019 y ahí, Jacqueline, ahí es donde puedes encontrar estos datos de empresas que están midiendo como parte de sus KPIs la experimentación y los fracasos. Uno que me viene a la mente de una organización que hace esto de medir la experimentación y los fracasos es Pixar, del cual también hay un libro muy, muy bueno que se llama Creativity Inc., que escribe uno de los fundadores de esa empresa de Pixar que realiza estas películas que creo que a muchos nos encantan. Y ellos lo que hacen es precisamente motivar la innovación y como lo decíamos, para motivar y para incentivar la innovación lo que tienes que hacer es generar estos ambientes seguros y ellos tienen estos indicadores de cuántos proyectos has propuesto, cuántos de esos proyectos se quedaron en determinada etapa, cuántos progresaron, cuántos fallaron y sobre todo cuál es el aprendizaje ganado a partir de esos fracasos. Entonces, si gustan, al final les voy a compartir esta presentación y en esta presentación voy a agregar ese estudio que les hago mención del Business Agility Institute que hacen distintas empresas de distintas industrias para que conozcan cómo es que están ahorita las empresas viendo este tema de los indicadores en experimentación y fracasos. Perfecto, Mar. Juan Carlos Montenegro Solís nos dice, ¿de qué forma es importante la asertividad y la capacidad de adaptación en entornos de alta gerencia, en donde frecuentemente se dan retos de entregables que se deben dar en tiempo récord y con mínimo costo, con múltiples barreras? ¿De qué forma esta habilidad es clave para sobrepasar todos esos obstáculos y alcanzar el objetivo del proyecto y del equipo? Bueno, algo importante de las empresas, de las personas que dirigen proyectos, es empezar a estimar tiempos realistas. Lo que yo les decía hace rato es que tú no puedes mejorar algo que no estás midiendo. Cuando llevamos ya tiempo dirigiendo proyectos y cada proyecto nuevo que nos asignan es lo mismo, es decir, nos ponen fechas entregables que la verdad no corresponden con la realidad y siempre sucede que al final de ese proyecto entregamos tarde o no se consiguen los resultados. Si eso lo empezamos a medir y decir, ¿sabes qué? O sea, cuando nos vuelven a asignar un proyecto y todo eso ya lo medimos previamente, podemos tener datos que nos respalden y digan, ¿sabes qué? Este proyecto que me estás pidiendo en esta fecha comparado con la información que ya tengo, con datos que he medido a través de otros proyectos que me han solicitado con las mismas fechas, pues el resultado potencialmente es que no se va a cumplir, porque, no sé, o sea, tengo 5 proyectos anteriores que me han pedido con una fecha que no corresponde, con la que no vamos a salir, con la que nosotros como equipo dijimos que no íbamos a salir y aún así nos pidieron que lo sacáramos y no salió y empiezas a presentar ahí todas estas lecciones aprendidas de las que hemos hablado. Entonces tienes estos datos de respaldo para decir, sabes que lo que me estás pidiendo no va a salir y tengo los datos que me respaldan. El problema es que no tenemos esos datos que nos respalden. No, como decía, no nos damos los tiempos para reflexionar, para hacer una retrospectiva, para ver las lecciones aprendidas, qué fue bien, qué fue mal. Cuando nosotros hacemos sensibles a los directivos o a las personas que nos asignan estos proyectos de cuáles son los aprendizajes, de cuáles son los errores, qué fue lo que originó ese error, pues muy posiblemente al estar sensibilizados no volverán a pedir cosas que están fuera
del alcance o que está difícil de cumplir en las fechas que ellos están solicitando. Excelente. Antes de continuar, hay algunos comentarios en el chat donde nos preguntan si realmente estamos viendo las preguntas. Sí tenemos un gran número de preguntas. Vamos a tratar, o Omar va a tratar de contestar las mayores posibles. En caso de que no pudiera contestar todas las preguntas, Omar, estaríamos haciendo con él un after webinar, mismo video que les estaríamos haciendo llegar más adelante. Así que no se preocupen, sí nos están llegando sus preguntas, pero tenemos un buen número de ellas que vamos a ir respondiendo. La siguiente pregunta es de Roy Barrantes Jiménez. Él nos comenta, queda claro que existe una diferencia entre la mentalidad individual y la mentalidad de la organización. ¿Cuál podría ser una estrategia para lograr que la mentalidad de la organización evolucione hacia ver los fracasos como un solo paso intermedio para lograr el éxito? Muchos fracasos, creo que esto ya lo habíamos leído. Me parece que sí, pero digo Sí, ¿verdad? rápidamente, igual y para complementarle lo que dije hace rato, el modelo de dominios de agilidad de negocios menciona que para poder poner esto en práctica, para desarrollar una mentalidad de crecimiento en la organización, uno es esto que les decía de aprender a decir no lo sé, y el otro es empezar a ver el fracaso de forma diferente. Si tú, por ejemplo, con tu equipo de trabajo empiezan a incentivar para que las personas experimenten y no sean señaladas. O sea, si hoy en la empresa tienen una cultura de señalar al que se equivocó, tienes que empezar a cambiar desde ahí, ¿no? O sea, no puedes ver el fracaso como algo malo. Perfecto, Omar. Ahora sí, la siguiente pregunta es Ileana Ramos Pereira, que dice que más que una pregunta es un comentario. Dice que le parece muy interesante la idea de discutir nuestros fallos en equipo y convertirlas en lecciones aprendidas. Es decir, un debate enriquecer de los fallos desde el punto de vista positivo y convertirlos, obviamente, esto en lecciones aprendidas. ¿Qué te parece Claro esto? que sí, o sea, insisto, hay que evidenciar los fallos y tener estos diálogos, como mencionan, es algo que va a nutrir mucho, que va a enriquecer. Pero, insisto, a veces tenemos esta cultura de que el error es algo malo, el fallo es algo malo, entonces tratamos de ocultarlo y no damos estos espacios de diálogo. Los invito a que empiecen a tener estas sesiones en las que se dan este tiempo para platicar acerca de los errores desde un punto de vista, como decía este comentario, desde un punto de vista positivo. Algo que nos falla también como personas, como individuos, es que no sabemos, por un lado no sabemos dar retroalimentación y por otro lado no sabemos recibir esa retroalimentación. A veces, según como líderes, estamos dando retroalimentación y lo que hacemos es estar regañando a las personas. Y a veces cuando te están dando una buena retroalimentación, lo estás sintiendo o lo estás recibiendo como una agresión. Entonces, hay igual un buen tema para estar platicando acerca de cómo dar una buena retroalimentación. Hay técnicas para dar retroalimentación, pero lo importante aquí es empezar a generar esos espacios de discusión en los que nos damos el tiempo para saber cómo es que están sucediendo las cosas, si hay errores y cómo los podemos mejorar. Perfecto. Manuel Mora nos pregunta acerca de la presentación. ¿Puedes incluir la bibliografía que usaste al final de la presentación, además de saber cuál es el libro de Oppenheimer? Claro que sí, en esta presentación que les voy a compartir hoy mismo, he puesto varios enlaces de donde fue tomada la información de esta plática, y uno de esos enlaces los lleva precisamente a Amazon, donde pueden comprar el libro de Andrés Oppenheimer que se llama Crear o Morir, en donde habla acerca de cómo es que nuestra cultura o más bien cómo es que nuestra región se está perdiendo de amplias oportunidades porque no estamos tan abiertos a la innovación. Aunque todos decimos que sí, queremos ser innovadores, no creamos los espacios para la innovación. Es un libro muy, muy bueno. Bien, Santiago Villa nos pregunta, ¿existe alguna metodología para presentar los fracasos? ¿Existe alguna metodología para presentar los fracasos? Ahorita no se me viene a la mente. Puede ser una pregunta que me quede de tarea para investigar a ver si hay algo al respecto como una metodología. Lo que te puedo decir es que se habla mucho, o sea, cuando este tema de los fracasos se habla en el modelo de dominios de agilidad de negocio, lo que se dice es, toma sesiones
de retrospectiva, sesiones de lecciones aprendidas para poder presentar lo que ha sucedido y ahí presentar los fracasos. También hablábamos ahorita un poco acerca de las técnicas para dar retroalimentación. Entonces, hay técnicas, por ejemplo, para dar retroalimentación existe la técnica del sándwich, que ustedes la pueden googlear para conocer un poquito más a detalle. Y esta técnica del sándwich es, tenemos una, tenemos una capa que es para decir algo bueno, que podríamos hacer la analogía de que es el pan del sándwich. Y después viene una capa que podría ser, por ejemplo, el jamón. Esa capa de en medio es un área de oportunidad que tú le puedes dar a la persona que le estás dando la retroalimentación. Esa es un área de oportunidad. Y luego, para cerrar el sándwich, le pones otra capa de pan. Es decir, le pones otra cosa que la persona está haciendo bien o que dijo bien. Entonces, esta es la técnica del sándwich, decirle algo bueno, decirle un área de oportunidad y cerrar otra vez con algo bueno. Muy bien. Sofía Rodríguez Marín nos dice, ¿cómo podría ser para que las recomendaciones que se generan desde la auditoría se tomen para el registro de los fracasos o errores encontrados y no como un señalamiento? Ok. Digo, todo esto es de experimentación. Si en la actualidad estás en una cultura donde se está viendo todos estos errores, fallos, todo lo que sale malo en las auditorías, empiezan a buscar culpables y señalarlos, pues eso lo tenemos que empezar a cambiar. ¿Cómo? Empezar a decir que no es algo malo, o sea, sentarte con tu equipo y decir, a ver, todos estos errores salieron de la auditoría, esto es lo que nos hemos encontrado, no estamos buscando culpables, sino lo que estamos buscando es aprender de estos errores y que en la siguiente auditoría, pues esto ya no se presente. Entonces, lo que queremos es aprender. Y creo que esto podría parecer muy básico, pero luego nos gusta comentar que esta tradición milenaria de platicar, de conversar, de dialogar, como lo hacían nuestros antepasados alrededor de una fogata, pues lo hemos perdido. Y no quiero decir que tengamos que hacer una fogata para conversar, sino lo que quiero decir es que hemos perdido estos espacios de diálogo. A veces creemos que con mandar una minuta o con mandar un mensaje de WhatsApp lo tenemos solucionado. Lo importante, vuelvo a insistir, es generar estos espacios de diálogo en los que te juntes con tu equipo y vean todos esos errores, no para señalar, sino para aprender de ellos. Que no nos suceda como al leñador, que por estar afilando su hacha decimos que no tenemos tiempo para estar, perdón, como el leñador que por estar cortando los árboles no quiere afilar su hacha. Lo que nosotros necesitamos es eso, afilar la hacha y darnos esos espacios para dialogar y para poder continuar con nuestro trabajo de una mejor forma. Muy bien, Omar. Quería preguntarte, para la parte de conclusiones, ¿cuánto tiempo te llevas para saber si seguimos con más preguntas o ya comenzamos con las conclusiones? Mira, me llevo 2 minutos, entonces si quieres le damos otro ratito. Ok, a las preguntas, está perfecto. Héctor Pérez nos dice, la agilidad nos enseña que fracasar temprano tiene el beneficio de descartar productos y servicios que no satisfacen al cliente Claro. y no invertir mucho en iniciativas que agregan poco valor. ¿Podemos pensar que el fracaso temprano mejora el rendimiento de las inversiones de las organizaciones? Claro, por supuesto. Hoy en día, todo este tema de agilidad de negocios surge por la necesidad de adaptarnos a los cambios. O sea, los cambios no se esperan a nosotros hasta que tengamos un producto perfecto y que podamos lanzar al mercado. Entonces, la agilidad busca precisamente tratar de lanzar algo al mercado con algo que le llaman producto mínimo viable y que ese producto mínimo viable pueda comenzar a recibir la retroalimentación del cliente para saber si va a ser bien recibido o no. Aquí en este tema hay algo que a mí me gusta mucho, otro libro que se llama La metodología Lean Startup, es un libro de Eric Rice y habla precisamente mucho acerca de estos temas de la agilidad y de cómo lanzar un producto o una empresa al mercado. Menciona diversos casos de organizaciones que estaban buscando el producto perfecto y cuando lo lanzaron al mercado, ya sea que al mercado no le gustó, o ya sea que un competidor les había ganado. Entonces, lo importante aquí con estos tiempos
tan inciertos, donde tenemos tantos competidores, donde nuestros consumidores están cada vez más informados y nos exigen más cosas, lo que tenemos que hacer es responder más rápido a estos cambios. ¿Cómo lo podemos hacer? Es precisamente tratar de sacar estos productos mínimos viables al mercado, saber cómo responde el mercado y estar muy, muy atentos a lo que el mercado te está diciendo. Porque a lo mejor sacas el producto al mercado y el mercado, tus clientes, tus potenciales usuarios te están diciendo que no sirve, que no les gusta y te están diciendo por qué, pero a lo mejor tú no los estás escuchando. Entonces, lo importante nuevamente aquí es el diálogo, estar abiertos a escuchar. Hay veces que generas, según tú, un producto tan perfecto que cuando lo lanzas al mercado y empieza a solicitar cambios, a veces ya no lo quieres cambiar porque te tardaste tanto perfeccionando ciertas funcionalidades o ciertas cosas que cualquier cambio te provoca ya sea pereza o se vuelve algo muy difícil de cambiar porque ya en teoría el producto estaba terminado, en teoría ya estaba perfecto. Entonces, antes de llegar a esa supuesta perfección, lánzalo al mercado, ve cómo reacciona el mercado y eso te va a garantizar que estés lanzando un producto al mercado o un servicio al mercado que las personas van a aceptar y eso potencialmente te ayudará a reducir gastos innecesarios. Perfecto, Mar. Pues mira, tenemos acá un comentario que engloba algunas otras preguntas de otras personas, Ok, pero a ver qué te parece. Dice Harold Salazar, no solo no hay opción para el fracaso, tampoco hay unidades de investigación e innovación porque obviamente esto requiere una inversión. Las empresas solo esperan sacar ganancias inmediatas. claro, claro que sí. Justo en el modelo de dominios de agilidad de negocios habla acerca de que las organizaciones no deberían de tener departamentos de innovación o de investigación. Lo que hablan es que la innovación debería de ser una cultura que esté permeada en todos los individuos de la organización. Es decir, no una sola área va a ser encargada de la innovación. Potencialmente todos en la organización deberían de tener la capacidad para innovar, pero como bien dice este comentario, pues las organizaciones a veces están más preocupadas por el día a día, por el resultado inmediato. Nuevamente vuelvo a esta analogía de, de la persona que no quiere afilar su hacha por estar tan metido en el trabajo cortando los árboles. Nos sucede lo mismo a nosotros, o sea, por estar tan metidos en la operación, no nos damos el tiempo para generar estos espacios en los que las personas puedan estar innovando. E insisto, la innovación no debe de surgir de solo un departamento. Todos en la organización potencialmente podríamos generar esa idea innovadora que podamos lanzar al mercado y que pueda poner a nuestra industria o nuestra empresa en una posición de liderazgo. Muy bien, Amar. ¿Y te parece una última pregunta y después nos vamos ya con las ¿Al cierre? conclusiones para ir cerrando? Sí, ya para ir cerrando. Perfecto. Esta pregunta nos las hace Irene Judith Zulbarán Vera. Para ser un buen líder, es necesario conocer y saber el rol y actividades de cada miembro del equipo, o sea, del trabajo y técnico de cada miembro. ¿Qué te parece esto? Um, no sé si la entendí bien. Para ser un buen líder tenemos que conocer las actividades que hace cada miembro. Exacto, saber el rol y actividades de cada miembro del equipo, ¿no? Claro, por supuesto. Hoy en día el puesto de liderazgo con todas estas filosofías ágiles que vemos ha cambiado. O sea, el puesto de liderazgo ahora ya no se encarga de estar desde esta posición de comando y control en el que yo reviso todo lo que tienes que hacer. Sin embargo, sí tenemos que tener estas funciones en mente para saber en qué está metido cada uno de los miembros de mi equipo, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Hoy se habla de equipos multidisciplinarios, de equipos pequeños, se habla de especialistas generalistas, donde cada una de las personas que integran el equipo de trabajo son generalistas en el sentido de que saben un poco de diversos temas, pero son especialistas porque en alguno de esos temas son especialistas. Entonces, como líder de trabajo, debemos de conocer todo eso, saber cuáles son las fortalezas, en dónde son especialistas, en dónde son generalistas, dónde lo puedo mover,
¿cómo lo puedo motivar? ¿Cómo puedo generar estos espacios de diálogo de los que tanto hemos hablado? Entonces sí, es importante que como líder podamos conocer todas estas características de nuestro equipo de trabajo. Perfecto, Mar. Pues adelante, por favor. Bien, ya para terminar, les agradezco mucho estas preguntas que nos hicieron llegar. Y otro par de conclusiones que yo tenía es, debemos reconocer nuestros errores para poder aprender de ellos. Ya lo hemos mencionado mucho, tratar de ocultarlos ahí bajo la alfombra como desechos, sino tratar de verlos diferente, como algo que podemos aprovechar para seguir aprendiendo. El último es, no está mal sentirse vulnerable y decir no lo sé. Como lo platicaba en mi webinar anterior, actualmente para seguir siendo relevante en este mundo tan dinámico, tenemos que estar en una posición de novato permanente, en el que constantemente estamos aprendiendo nuevas cosas y está bien decir no lo sé. Estos son los datos donde pueden encontrar más información y aquí vienen algunas referencias. La idea no es que los anoten ahorita, yo quiero hacerles llegar esta presentación al final de este webinar y aquí vienen conversaciones con la profesora Carol Dweck, viene el libro que les mencionaba de Andrés Oppenheimer, viene una conversación también con Ken Robinson y un artículo que publicamos y que me parece que Hugo ya lo compartió, un artículo que publicamos referente a este tema de la mentalidad de crecimiento. Por último, los quiero invitar a el curso que tenemos online de agilidad de negocios que inicia el lunes 2 de septiembre. Este curso lo estamos abriendo constantemente y hablamos precisamente, desmenuzamos el modelo de dominios de agilidad de negocios publicado por el Business Agility Institute, en el cual, como les decía, tiene 12 dominios que interactúan alrededor del cliente para volver a poner al cliente en la posición que se merece, pues es quien nos da y nos brinda un propósito de ser. Gracias a ellos estamos en este negocio. Entonces, para mayor información, ahí vienen los datos, pueden escribir a cursos@mx.proyectum.com y cualquier información estamos abiertos para escucharlos.